Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Meetup de enero. Mi nombre es Daniel Boleda, Event Manager de Fluid Attacks. Acá pueden ver todos mis datos en caso de que quieran comunicarse conmigo luego de esta sesión. Antes de comenzar, tenemos algunas recomendaciones que quisiéramos hacerles. Por un lado, recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden realizarlas por medio del chat o la sección de preguntas, las cuales vamos a responder al final de la presentación. Y por otro lado, es muy importante conocer su opinión para que así sigamos mejorando para ustedes. Terminando el Meetup, encontrarán un código QR que al escanearlo los llevarán a una encuesta que podrán diligenciar. Recuerden que al completar la encuesta estarán participando por una Amazon Gift Card de $50 y también recibirán esta presentación. Hoy nos acompaña Oscar Uribe, Security Researcher de Fluid Attacks. Acá pueden encontrar también sus datos en caso de que quieran comunicarse. Y Adrián Castañeda, Security Tester, que acá también encontrarán sus datos en caso de que quieran comunicarse con él una vez finalicemos la reunión. Y damos paso a nuestro meetup de hoy, cómo se vive el Mundial de Ciberseguridad ICC Tokio 2025. Oscar y Adrián, adelante. Hola, buenas tardes para todos. Gracias, Ani. Bueno, vamos a arrancar el meetup. Entonces, esto va a ser un poco de lo que vamos a hablar durante el día de hoy. Lo primero es entender qué es el ICC. Entonces, vamos a hablar un poco de generalidades, cómo empieza, qué es un CTF, cómo funciona, cómo está estructurado. Vamos a recordar un poco cómo fueron esas ediciones anteriores, en qué países fueron, cómo fue, digamos, ese equipo de Latinoamérica, cómo estuvo en esas otras ediciones. Hablar un poco sobre eso, un par de fotos ahí que tenemos también. Luego hablaremos de qué fue el Tokio 2025, cómo fue el año pasado, cómo fue cada uno de los días, cómo se vivió, digamos, todo este evento. Y vamos a hablar luego de la experiencia como jugador, cómo se vive un mundial cuando uno es jugador y cómo se vive cuando uno es un entrenador. Entonces, vamos a arrancar. El ICC viene de la sigla International Cybersecurity Challenge. Entonces, esta definición, digamos, esto fue tomado desde la página de la ENISA, la página oficial del ICC. El focus del ICC son las generaciones nuevas. Entonces, digamos, fue fundado por la ENISA, pero se empezaron a buscar comités en diferentes regiones para que entre todos se logre organizar esto todos los años. Y en este momento han habido representantes de más de 80 países a nivel mundial. Entonces, el ICC inició en el 2022. Actualmente juegan 8 equipos y hay más de 80 países en 4 ediciones que hemos tenido. Bueno, el ICC como tal es una competencia de un Capture the Flag, es un CTF, viene de la sigla CTF. Como mencioné, son 8 equipos y los requisitos para participar son personas que cumplan entre 18 y 26 años. Hace 2 años era hasta los 25, pero ya se logró ampliar esta edad y actualmente está rigiendo hasta los 26 años de edad. Entonces, el año pasado eran personas que habían nacido hasta 1999 y para esta edición del 2026 van a ser personas hasta el año 2000. El evento tiene una duración de 3 días, donde el primer día va a ser como la presentación de los equipos, algunas charlas, también los equipos van al lugar donde se va a poder jugar el CTF, y el segundo día va a ser el Jeopardy, que ya explicaremos en qué consiste esta metodología de CTF, y el otro día va a ser el Attack Defense. Entonces, como les mencionaba, es organizado por la NISA. La NISA es la Comisión de Ciberseguridad de la Unión Europea y ellos invitaron a comités globales por cada región y entre todos existe un comité global que se encarga de tomar las decisiones del ICC de cada uno de los años. Bueno, acá podemos ver un poco de los países que han participado, donde tenemos las diferentes regiones. Pues tenemos Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, tenemos África, Europa, Oceanía, tenemos Asia y Asian. Actualmente, digamos, hace años anteriores, Asia jugaba como una sola región, pero ya nació un equipo, esto fue este año que apenas sucedió, que es Asian. Digamos, acá tenemos cada uno de los equipos y sus logos. Europa, Asia, Estados Unidos, Oceanía, Canadá, Asian, África y Latinoamérica. Están como los logos de cada uno de los equipos. Y como les mencionaba, todas esas regiones están distribuidas por, digamos, han ido jugadores de más de 80 países. Entonces,
Cada región tiene sus clasificatorios donde se escoge el equipo y ese equipo final es el que va a jugar luego al ICC, que es la competencia a nivel mundial. Entonces, ya que dijimos que, bueno, el ICC es una competencia mundial de un capture de flag, vamos a hacer un pequeño recorderis para entender qué es un CTF, que es un capture de flag. Entonces, viene de su sigla capture de flag y la idea es poner a prueba habilidades en ciberseguridad que puedan tener los participantes en diferentes áreas. Se puede jugar tanto individual o por equipos y cada vez que alguien va resolviendo un reto, él obtiene una bandera que es como la respuesta a ese reto. Si yo logro hacer lo que el reto tenía planteado, en algún punto se me va a retornar esa bandera, yo la voy a poder subir a la plataforma y me va a dar un número de puntos. Eso depende del nivel de dificultad del reto. Ahí también aprovechando que estamos hablando de CTF, pues invitados todos de nuevo al CTF de Fluid que va a ser este sábado 24 para que también ahí lo puedan entender mejor cómo es esto y también a poner en práctica sus habilidades. Y finalmente la idea es que el equipo o la persona que resuelve más puntos va a ser el ganador del ejercicio, del CTF. Dentro de CTF, bueno, tenemos dos tipos que ya voy a explicar. Es el Jeopardy, que es el más tradicional, y otra metodología que se tiene en el ICC, que es el Attack Defense. ¿Cuáles son las categorías que existen en el ICC dentro del CTF? Tenemos las categorías tradicionales como son reversing, pawning, forensics, criptografía, explotación web y hardware, donde cada una tiene diferentes tipos de desafíos. En reversing, pues sería hacer la ingeniería inversa a algún programa, tratando de entender su lógica, tratar de extraer información que está ahí. En explotación binaria, encontrar vulnerabilidades tipo de corrupción de memoria para ejecutar comandos en algún servidor o lograr explotar un programa como tal. Análisis forense, extraer, por ejemplo, la flag de artefactos forense o análisis de memoria volátil, de disco, en criptografía, digamos, retos con diferentes ataques a protocolos, a primitivas, etcétera. En web, todo el tema de hacking web. Y hardware también, algo muy interesante es que el ICC también tiene retos a nivel de hardware. Como es presencial, por lo general le entregan un circuito o entregan digamos, hay un entregable donde la persona tiene que soldar, tiene que tratar de entender el circuito, empezar a hacer cosas para resolver el reto. Entonces también es bien interesante. Aparte de eso, pues está la categoría Miss, que este año, la categoría de Miss, que misceláneos puede ser cualquier cosa. Este año misceláneos tuvo retos a nivel de explotación de cloud, también temas de inteligencia artificial, prompt injection, técnicas para resolución a este tipo de habilidades. Y también había un reto de Windows Blue Team, donde había un directorio activo con vulnerabilidades y había que ir solucionando esas vulnerabilidades para que al final pudiera entregar la. Bueno, eso frente a Jeopardy. El ICC tiene otra metodología de STF que no es tan común, sobre todo porque es difícil poder montar esta infraestructura para que todos jueguen. Digamos, la mayoría de STFs como corren en Internet, digamos, estos Attack Defense se prestan más cuando las personas están en físico, porque juega el tema de latencia, juega el tema de estar pendiente que todo funcione bien, hay que desplegar muchos dispositivos, uno por cada equipo, entonces por eso no se ve tanto en CTFs globales. Pero muchos CTFs tienen esto como segunda parte. Si uno mira el CTF EFCON, el clasificatorio es un Jeopardy, pero ya las finales son un Attack Defense. Y esto pasa con diferentes CTFs grandes donde la final es este tipo. Los CTFs de Attack Defense consisten en que hay un equipo, digamos, yo tengo que atacar y defender simultáneamente. A cada equipo se le entrega un número de servicios donde es el mismo, cada equipo tiene la misma copia del servicio y yo tengo que entrar a entender cuáles son las fallas que tiene ese servicio y explotar a los otros y tratar de solucionar las mías. Entonces ahí es donde juega cuándo atacar, cuándo defender, y hay muchas cosas muy interesantes que nacen de esta interacción de cuándo puedo atacar, cuándo defender, cuándo debo defender. Si lanzo un exploit, los otros equipos lo van a poder ver, entonces lo guardo o empiezo a apuntar a tratar de sacar puntos para que los otros ya no me puedan alcanzar. Entonces hay muchas estrategias acá interesantes que se pueden hacer. Y otra cosa que se busca es tener un SLA saludable. Eh,
mis servicios ejecutan cada cierto tiempo unos scripts que miran cómo está la salud de ese servicio. Está corriendo o también si está aplicando la funcionalidad que necesita hacer. Entonces, si yo tengo el SLA saludable, esto me va a dar puntos. Entonces, también sucede que cuando uno está tratando de defender o está tratando de aplicar parches, el SLA se va para el piso porque al parchear mi servicio deja de funcionar correctamente. Entonces, también hay que jugar con esto y es algo muy divertido de jugar porque es muy dinámico. Las cosas van cambiando y uno se tiene que adaptar a lo que está sucediendo. Igual más adelante, pues Adrián nos va a explicar también un poco de cómo fue su experiencia durante esto. ¿Qué roles hay? Por lo general, en los attack defense, las áreas que más sirven pueden ser Pound Web, Crypto y a veces Reversing, porque son los tipos de reto que más se encuentran. En un attack defense es raro que haya retos de hardware, es raro que haya retos de forense, porque es más de atacar y estas son las vulnerabilidades que por lo general desplegan sobre esos servicios. Entonces los atacantes van a ser personas que tienen estas skills y van a estar buscando cómo romper esos servicios para luego lanzar esos exploits contra todo el mundo. Los defensores se van a encargar de hacer hardening, entonces tienen que hablar también con los atacantes, bueno, se encontró esta vulnerabilidad, ¿cómo la podemos solucionar? Y tratar de empezar a aplicar parches lo más pequeño que se pueda y tratar de irlos volviendo cada vez más robustos, porque el tiempo juega. Entonces, la idea es empezar a poner parches muy sencillos y ir construyendo sobre eso. Y también se vuelve muy interesante porque otros equipos se van dando cuenta cuáles son los parches que se tienen y los van logrando soltar. Bueno, y también van a haber personas de infraestructura que se van a dedicar a despliegue, también temas de automatización de los ataques, de mirar cómo nos están llegando también los ataques a nosotros, backups, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de las ediciones anteriores. Acá vamos a hablar primero, bueno, de cuándo inicia. Como les mencionaba, la primera edición del ICC fue en el 2022, fue en Atenas. Fue organizado por la ENISA y el ICC tiene una particularidad y es que él nace de algo que ya se está haciendo en Europa, que son los European Cybersecurity Challenge. Los European se hacían desde el 2014, esa fue la primera edición. Entonces ya Europa llevaba 8 años haciéndolos cuando dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos esto de forma global? Entonces ahí fue donde invitó a las otras regiones, se formó el comité y la primera versión fue en Europa en el 2022 en Atenas, en Atenas. Entonces, digamos, acá está la foto de todos los participantes en Atenas, cada uno de los equipos. La siguiente edición fue en San Diego. Digamos, yo tuve la oportunidad de participar como jugador y eso también fue el día de la premiación donde están todos los equipos. Acá le cedo la palabra. Listo, en esta edición fue cuando yo ya inicié a participar. Pues digamos que desde acá ya se empieza a notar que hay mucho más gente que antes, porque digamos que pues ya estamos nosotros, está Europa, ya está Asia. En esta edición no pudo venir a África, de hecho, pues por problemas de pasajes, pero digamos que ellos lo jugaron remoto, o sea que siempre igual se busca una manera de que todos los continentes de cierta forma participen. También fue el último, pues fue cuando empezaron a cambiar los attacking defense, porque ya el próximo año, bueno, este año, el año pasado diré qué pena, ya se empezaron a jugar los attacking defense un poquito diferente. De hecho, si me ven, yo estoy por allá a la izquierda escondido sacando la cabeza, eh, ni me veo, pero bueno, ahí estamos todos. Ya la edición 2025, pues digamos que en Japón, yo creo que pero como yo lo estoy viendo, va a marcar un antes y un después en cómo se están haciendo los ETFs, porque digamos que el gobierno de Japón en este caso invirtió mucho y hizo un venue y hizo un CTF que incluso pues los de Europa, que son los que más experiencia tienen, decían pues que la sacaron del estadio muy fuerte, o sea, que no, que es como el mejor ICC que ha habido, que fue el de este año, ¿cierto? Porque hubo varias, los retos estuvieron muy bien, el CTF de ataque y defensa estuvo muy bien, no hubo muchos problemas, el venue estuvo genial, las presentaciones, si podemos ver ahorita, creo que vamos a hablar más a detalle, pero las presentaciones, hubo logos para cada continente, cada equipo tenía su logo, se agregó otro equipo nuevo, pues que ya lo mencionó Oscar, que es el equipo de ASEAN. Pues
Creo que esta parte ya es como una buena introducción al CTV este año. El próximo Bueno, año, pues ya va a ser en Australia, que va a ser en Australia, que es en Estico en mayo. eh, y que pues ellos están muy motivados por cómo vieron el CTV Japón, entonces como que va a estar también grande, va a estar grande el asunto. correcto, sí. Y digamos, este año también el ICC va a ser digamos, se movió para esta fecha porque va a coincidir con una conferencia muy grande en Australia, que es el AUCERT. Entonces, también la idea es que los participantes puedan ir a esa conferencia. Entonces, ya está, va a ser en Gold Coast, en Australia, y ya están las fechas definidas. Acá tenemos un poco la foto de lo que fue el equipo de este año. Y Adrián quiere mencionar ahí un poco también. No, no, el equipo de este año sí, pues realmente sería más como de cómo estuvimos conformados. De hecho, este año fuimos muy fuertes en web, fuimos con bastantes personas en web, hubimos dos personas de reversing. De hecho, hay que mencionar pues, que el equipo cuenta con personas de Brasil, que de pronto hay personas que no tienen eso en cuenta, que también van personas de Brasil, entonces digamos que se comparte mucho porque pues hay chilenos, bolivianos, peruanos, brasileños, gente de México, entonces digamos que también se comparte mucha cultura y se da uno cuenta pues de la escena de ciberseguridad que hay en otros países, por lo que ellos te cuentan pues y digamos que se ayuda también a hacer contactos de otros lados, ya como esa parte. Correcto. Sí, que digamos acá agregando, acá no está solo el equipo, sino que también está como la delegación, los que viajaron. Pues acá hay personas del comité directivo, los entrenadores, que en este caso éramos tres, Denis, Lorenzo de Italia y yo, estuvimos como apoyando al equipo y bueno, otras personas que estuvieron en la delegación. También ahí, a lo que mencionaba ahorita Adrián, cada equipo tenía su logo, entonces en este caso Latinoamérica éramos nosotros, era este equipo rojo de acá, que era como un panda, era como el logo y era como el que se veía en las animaciones que ya más adelante les vamos a mostrar. Bueno, digamos, para este año, en el 2026, ya se están haciendo las clasificatorias para sacar la selección. Como mencionaba Adrián, estamos en muy corto tiempo, entonces ya se está empezando a trabajar para tener ese equipo conformado y empezar a buscar a los patrocinadores. Digamos, este año, digamos, uno de los errores que vimos en la selección del año anterior es que no nos concentramos en sacar los mejores por cada categoría. Entonces, este año estamos tratando de hacer esa selección más rigurosa y después conservando personas del año anterior que ya tienen esa formación en AD, más la que los coaches pueden tener, tratar de impartirlo a los nuevos que van a llegar. Porque como hablamos de que solo se podía hasta 1999, hay personas que este año ya no pueden continuar en el equipo. Pero digamos, una estrategia ahí también interesante que se planteó es que muchas de esas personas son expertas en su área, entonces las estamos trayendo para que nos ayuden a entrenar. Por ejemplo, Adrián es uno de ellos que nos está ayudando en el área de reversing, pero también tenemos personas en criptografía, en forense, que ya no pueden estar en el equipo y nos van a estar ayudando. Y creo que esto nos da más dinamismo para que siga creciendo como la comunidad. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo se vive, cómo se vivió este Mundial de Tokio 2025. ¿Cómo se vivió? Este mundial, te digo, creo que pues yo fui al de Chile y digamos que para mí este ha sido el de los mejores. Pues primero que nada, pues por el país. Claramente pues porque igual es un viaje de a otro continente, es un viaje que toma bastante tiempo. De pronto uno, si uno nunca ha salido del continente, pues digamos que eso puede ser un plus para iniciarlo el evento. Además, digamos que los organizadores estuvieron muy atentos de que todos estuviéramos bien, de que el venue quedara cerca de donde se iba a hacer el venue, quedara cerca de donde nos íbamos a hospedar todos, de que la infraestructura que se nos daba fuera buena, pues estuviera funcionando todo el tiempo, que todos tuviéramos claro las reglas, que el ataque y defensa estuvo pues, muy bien. Ya ahorita hablamos pues a más detalle de eso. Los retos de Jeopardy también estuvieron muy buenos. Y digamos que dieron varios detallitos, pues que hacían el detalle más inolvidable, más, digamos, más recordable, ¿cierto? Eh, sí, pues ahí estoy yo, ahí me ven un poquito recién levantado cuando grabé el video, pero bueno.
Pues hubo, digamos que el primer día, pues si no estoy mal, fue cuando tuvimos pues que se hizo la prueba de todo, de que todo estuviera funcionando, que todo estuviera en internet, que todo el mundo conociera dónde está el venue, dónde iba a estar su área, qué mesas iban a sentar. Digamos que todos los equipos estaban en un salón o en un podio grande y cada equipo o cada región, pues sí, cada equipo tenía su mesa donde se sentaban y todos tenían que estar juntos. Había jueces mirando de que uno no, pues no se fuera a otras mesas de pronto a hacer trampa o que no estuviera haciendo algo no indebido. Por ejemplo, no sé, este año hubo, pues por el tema de la IA, digamos que la IA en los ETFs afecta bastante el performance y el rendimiento. Hubieron varias discusiones pues antes de que se aceptara el uso de IA, pero aún así, pues había vigilantes que revisaban que las personas ya estuvieran utilizando la IA que se declaró que se usó o que no estuvieran haciendo trampas pues, de cualquier tipo, no sé, tomar fotos a las pantallas de otros o de pronto salir del lugar donde se estaba haciendo el evento y, no sé, ir a contactar a alguien de afuera. Que eso es lo otro, pues mientras estábamos en este venue, pues estábamos aislados. Por ejemplo, pues Oscar, que era un coach, nosotros no hablábamos, no podíamos hablar con él directamente, sino que teníamos que pedir permiso, tenía que haber gente de la organización presente, teníamos que hablar en inglés. Entonces, digamos que había bastantes detalles, pues muy bacanos. En la presentación, de hecho, pues trajeron una persona encargada, que es el del sombrerito que hay ahí, que es literalmente alguien que se dedica a presentar eventos allá en Japón, pues que es como muy conocido, según pues me di cuenta ahí, como que era muy conocido en Japón. Digamos que todos los equipos hicieron un video de presentación, el de Europa estuvo bacano, el de nosotros estuvo bien, el de África estuvo muy creativo, todos, digamos que todos fueron muy diferentes y todos pusieron como un toque muy de que lo que tal vez representaba en ese momento al equipo. Ya que están las mesas, nosotros estábamos entre Asia y Europa, o sea que estábamos ahí entre los grandes. Eh, Estamos ahí entre los grandes, pues aquí ya estamos todos hablando de qué vamos a hacer, cómo vamos a configurar todos los equipos, que todo esté funcionando bien. Como les mencioné, pues esta es la área detrás de nosotros en el medio. De hecho, estaba pues un lugar donde había pues comida para los que estaban participando pues en el día, porque como no podíamos salir, digamos que ellos nos ayudaban con esa parte de la comida. También pues aquí aprovecho que se ve, de hecho, pues una de las cosas que dieron, digamos, este año es, por ejemplo, un recuerdo bueno que es este saquito, pues que ustedes ven ahí que todos lo tenemos como puesto. Es como algo que, pues además de la camisa hoy del equipo, es como algo que dieron allá, pues con los iconos, con todos los símbolos de los equipos, ¿cierto? Y ya aquí la Game Arena, todos podíamos de hecho tener como comida, pues snacks, no sé, dulces. Nosotros llevamos, obviamente aquí de Colombia, llevamos unos dulcecitos de café para estar despiertos todo el tiempo. Eh, y sí, pues todos los equipos, digamos que tenían su comida ahí, el internet bien, pues o sea, todo estaba muy bien, perfectamente, digamos que balanceado. Igual, para pedir permiso para ir al baño, de hecho, para salir del Game Arena había que pedir permiso pues a unos jueces y ya digamos que, pues, por el lado, pero pues, realmente este era el espacio que teníamos nosotros permitido para estar todo el tiempo. O sea, ahí la parte de las animaciones, si este es el video, no. Sí, Bueno, las animaciones, digamos que en las animaciones cada vez que estábamos haciendo los retos, cada vez que alguien, por ejemplo, resolvía una flag, lo que pasaba es que se enviaba una animación a la pantalla con el símbolo, con una animación del personaje que representaba el equipo y decía pues como que se obtenía la flag. Dependiendo, por ejemplo, si la flag era la primera vez que alguien resolvía ese reto, hacía algo diferente. Y, y cada cierto tiempo se mostraba, digamos, el, la tabla de puntaje, ¿cierto? Digamos que nosotros al inicio empezamos duro, empezamos fuerte y pudimos pues llegar a estar en el primer punto, pero pues ese fue como el momento nuestro prime en la parte del Jeopardy. Y pues esto era constantemente con sonidos, música, pues mucha producción. Esto era la pantalla gigante pues que vimos ahora, siempre estaba ahí prendida, siempre estaba haciendo sonidos.
Eh, entonces, pues sea, súper volado, la verdad, pues como para uno estar en un CTV presencial, realmente no son así, entonces fue que es como una experiencia muy especial, este tipo de CTVs. Bueno, ahí agregando como lo que menciona ahorita Adrián, por ejemplo, acá es la imagen que salía cuando un equipo capturaba la pantalla, entonces salía el logotipo del equipo, el nombre del equipo y el nombre del jugador que la capturó y el tiempo. Digamos, algo también muy interesante a nivel artístico que hubo es que digamos, el CTF se jugaba en un globo terráqueo, digamos, era un mundo, y cada día se jugaba en una parte diferente. El Jeopardy se jugaba en la parte exterior, donde cada vez que un equipo iba resolviendo una flag, se iban coloreando estos triangulitos del color del equipo. Entonces, cuando ya estaba, el CTF ya llevaba mucho tiempo, pues se veía mucha parte del mapa pintado. Y el Attack Defense se jugó en el interior del mapa. Acá tengo como un pequeño video del Attack Defense, cómo sería la animación. Con eso acá era como, digamos, lo que mencionaba Adrián de cada cierto tiempo se iba mostrando la animación, los puntajes, y esto corría constantemente durante todo el tiempo que duró el CTF, acá estaba. Y lo particular del Attack Defense es que se jugaba adentro. Digamos, esto que vemos acá ya no es el exterior de la esfera, sino el interior. Y cada vez que un equipo atacaba a otro, acá se veían como los rayos que mostraba un equipo yendo al otro lado, y cuando estaba parchado se una animación diferente, cuando el SLA estaba caído también mostraba una animación diferente. Entonces, digamos, las visuales también, para los que no estamos jugando y estamos un poquito aburridos afuera, hacían las cosas también interesantes. Bueno, cuando el final, digamos, también hubo acá cuando se acabó todo, hubo una animación, se puso la animación, la persona que estaba encargada digamos, de hablar cada cierto tiempo, pues también hizo un conteo y trataba de mantener pues las cosas así bien interesantes. Bueno, acá tenemos los resultados. Digamos, acá ya está el resultado completo porque el resultado del ICC final es la suma de el Jeopardy menos el Attack Defense. Pero lo que pasa es que en el Attack Defense, como son tantas rondas y en la forma en que se puntúa, los puntos, digamos, el número de puntos que se obtiene es una cosa muy grande. Entonces lo que se hace es que se normaliza basado en los puntajes del Jeopardy. Entonces eso hace que queden como dos resultados muy similares y al final ya sí se suman. Entonces acá podemos ver pues lo que fue Europa este año. Este año Europa ganó tanto el Jeopardy como el Attack Defense. En años anteriores no era así. A veces alguien, digamos, era más peleado, o incluso, por ejemplo, en San Diego, cuando yo estuve, recuerdo que Asia le ganó uno de los dos días. Pero este año, digamos, Europa en el Jeopardy lo hizo muy bien, y en el Attack Defense, la verdad, desde muy principio, desde muy el comienzo del CTF, ya estaba muy lejos, porque resolvió un reto y empezó a puntear, y los otros equipos se demoraron mucho en resolver ese reto, entonces al final fue muy difícil alcanzarlos. Tenemos que Asia quedó segundo. Normalmente esto es como el comportamiento esperado. Europa primero, Asia segundo. El tercero, el cuarto cambia mucho de los años, a veces es Oceanía, a veces es Estados Unidos, este suele cambiar. Quinto quedó Canadá, Asian quedó sexto, séptimo quedamos nosotros y octavo quedó África. Digamos, a pesar de que conservamos el mismo puesto de los otros años, creo que este año es un sabor un poquito más dulce porque no nos sacaron tanta diferencia. Digamos, logramos mejorar. Igual, hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas del proceso que se tienen que hacer mejor, pero una de nuestras debilidades, que era el attack defense, creo que lo logramos trabajar mejor. Entonces es algo que nos tiene más contentos. Y digamos, nosotros creo que si nos hubiera ido mejor en el Jeopardy, hubiéramos podido estar más arriba, sino que digamos en el Jeopardy fue donde tuvimos debilidades, y por eso es que este año, a pesar de que tenemos poquito tiempo, se decidió buscar mejorar esas skills básicas del equipo, y por eso se está tratando de hacer esa selección por categoría. Bueno, acá tenemos el post-evento. No sé si Adrián quiere mencionar algo acá mientras dejamos el video. Muchachos, el post-evento fue muy bacano. O sea, no, seriamente, pues el post-evento tenía
Fue un muy buen momento como para socializar con los otros jugadores de los otros equipos. Muchas veces las conversaciones eran muy alrededor de cómo se resolvía un reto, por ejemplo. O claramente pues también pues compartir cultural como detalles de pronto de los otros equipos. No sé, por ejemplo, en el post-evento, pues creo que se empezó ya a hablar de cosas que en el attacking defense hacía el equipo de Europa, que aunque se sospechaba, pues no estaba confirmado, y creo que ahí fue ya donde se empezó a confirmar, y ya después se confirmó más explicándolo por un Discord, pues que están todos los equipos, que digamos, ellos en el attacking defense, como tienen tanta experiencia, ellos saben ciertos truquitos o ciertas mañas, por así decirlo, para, digamos, para entorpecer el análisis de los otros equipos. Entonces, sí, pues digamos que es un buen lugar para conocer otras personas de otros equipos, para compartir con ellos y además, pues fue un evento muy, digamos que muy bueno porque también compartieron mucho de la cultura pues de Japón. Digamos que en el video que se veía, pues el man estaba pues como cantando cosas que son muy icónicas de Japón, no sé, el opening de Evangelion, cosas de pues, los openings de Goku, pues canciones que de pronto aquí no son tan normales, pero para ellos es como algo normal, por como se intuye pues ahí en esa reunión. Mi experiencia como jugador. La experiencia como jugador este año, pues desde la clasificación, digamos que como yo había participado el año pasado, yo tuve una ventaja, por así decirlo, es que no tuve que estar en un CTV que se hizo previo, si no estoy mal, para seleccionar pues a los otros jugadores. Ya después de eso, estuvimos jugando CTFs, los CTFs que viéramos más, como que nos podrían ayudar más o de más calidad, que se estaban presentando pues en el año, que se hacen pues cada fin de semana, así similar pues como al CTF que está haciendo Fluida este fin de semana. Digamos que hay otros CTFs que también son de muy buena calidad, que hacen, no sé, hacen en Europa, que hacen en Asia, que podemos participar, obvio, pues así online. Pues que incluso tienen sus varias fases, que son muy buenos para prepararse para el ICC, porque digamos que el ICC también tiene retos bastante complejos. Ya finalmente pues estuvimos en la parte de la selección, ya después de seleccionados, pero realmente seguimos entrenando esa parte y ya iniciamos como a preparar el ataque y defensa, viendo pues con lo que nos pasaban de la organización, porque digamos que cada año hay reglas que se aplican al ataque and defense, porque este año, por ejemplo, hubo un cambio de otros años en el ataque y defensa. Por ejemplo, antes en el ataque y defensa uno tenía acceso total y control total al servidor, por ejemplo, un servidor de Linux. Digamos que uno tenía acceso como root y podía modificarlo pues como fuera, ahí le están las aplicaciones y pues digamos que era muy entretenido, pero no está tan adecuado al tiempo actual en que se usa más DevOps, por ejemplo. Entonces este año el cambio que hubo es que ya se utiliza sí, más DevOps, ya te entregan es un repositorio, y vos solo tenés acceso como al código fuente de la aplicación, que es incluso como se está haciendo los CTFs ahora, que es como se hizo el CTF de la DEFCON, pues el Attacking Defense de la DEFCON, y también creo que un CTF muy importante que hay en Asia, creo que también se hizo de esa forma. Entonces digamos que te entregan el acceso a los repositorios, eh, sí, los canales de Discord, pues también digamos que nos dan acceso a ella, ahí pues uno hacer las preguntas pertinentes para el Attacking Defense y también proponer qué cosas no te parecen. No sé, por ejemplo, yo no quiero que se use IA, uno puede decir eso y ya ellos deciden, ¿cierto? Pues si uno quiere que se use o no IA en el CTF, o que IA es permitir que no. Por ejemplo, también, pues en mi caso de reversing, se discute si se va a permitir IDA Pro o no se va a permitir IDA Pro, pues porque eso es algo que cuesta y de pronto no todo el mundo tiene acceso a IDA Pro o a Binary Ninja, o pues digamos que ese tipo de eh, aplicaciones o herramientas que requieran licencia como para que todos tengan el mismo punto de partida. Este año, pues yo tuve la oportunidad, pues este año yo tuve la oportunidad de estar apoyando pues como vicecapitán. Entonces, ¿cuál es la idea del vicecapitán? La idea del vicecapitán es estar observando durante el juego, porque como no pueden estar los entrenadores, digamos que nosotros los capitanes somos los únicos que pueden hablar con los entrenadores
Entonces tenemos que estar, intentar revisar el estado de todos, de cómo vamos, de si de pronto ya no hay un avance, no sé, en una categoría en Reversi, no en Pau, no en Crypto, ver si pues hacer un cambio para reforzar otra categoría con alguien que tengamos en los cambios, ¿cierto? También hablar estrategias, pues hablar estrategias con los entrenadores y también pues con todo el equipo y ser quien implemente esa estrategia digamos, en el campo de batalla, pues ya que estamos con la animación y todo. eh, Mientras estás jugando, porque pues al final las estrategias funcionan y pues permiten ciertas ventajas y reforzar, porque no es porque es que al final el CTF dura 9 horas, uno no está fresco las 9 horas, o es muy difícil que todos estemos frescos las 9 horas, o de pronto hay alguien que es muy bueno en ciertas categorías, pero ya, o alguien que ya está muy cansado y ya terminó de resolver todo lo que podía, o de pronto alguien se enfermó, entonces digamos que hay que estar mirando ese tipo de cosas, además de también ver que el equipo tenga buena comunicación, si esté hablando, que suele pasar mucho que en los CTFs, aunque sea en equipo, la comunicación empieza a morir, las personas empiezan a dejar de pedir apoyo, ayuda, entonces digamos que también es estar pendiente en ese sentido. Otra responsabilidad era pedir pues la reunión con los entrenadores por si alguien del equipo tenía alguna duda o nosotros mismos o para pedir una opinión, claro, de los entrenadores, pues, que ya tenían su reunión y ya digamos que ellos tienen una vista más fría de lo que está pasando, ellos pueden mirar, ya de pronto ahorita Oscar cuenta cómo es el point of view de él, ¿cierto? El cómo se escoge, pues entiendo yo que es como depende, de pronto es el que pueda tener más la habilidad de comunicar, digamos, no tener miedo a comunicarse con las otras personas ni a tomar las decisiones que haya que tomar en el momento de estar jugando el CTF y pues también quien quiera tomar la responsabilidad, ¿cierto? Idealmente. Eh, Mi experiencia personal, pues a mí me pareció bien, me pareció buena. Creo que el equipo pues al final estuvo muy receptivo, al final somos muy nuevos en esto, entonces como yo lo veo es que todavía somos un equipo muy inmaduro. No porque alguien me haya dicho nada raro ni nada, sino porque todavía no. Lo normal es que, al menos pues en mi percepción, es que en Latinoamérica, en Brasil o así, no haya equipos tan consolidados de CTF como hay de pronto en otras regiones, que hay equipos muy consolidados que son conocidos. Aquí digamos que muchas veces los CTF se juegan de forma individual, entonces uno no está tan acostumbrado a estar en un equipo al momento de jugar los CTFs. La convivencia con el equipo, pues yo la sentí muy buena. Todas las personas del equipo siempre muy, digamos, muy abiertas a cualquier crítica o a dar cualquier crítica que de pronto ellos sientan necesaria. Eh, Creo que para habernos conocido recién, pues estuvimos en Japón porque muchos no nos conocíamos, algunos del año pasado sí, algunos que eran, pues que somos compañeros de trabajo, o algunos que habíamos hablado por Discord, pero nunca nos habíamos visto de cara, de face to face. Entonces, digamos que siento que pues que en general abonó muy bien o abonaron muy bien las personas este año y siento que también eso ayudó mucho que en el ataque y defensa nos fuera un poquito mejor. Eh, sí. La reunión previa, pues fue como una charla de contándonos todos los nombres bien, porque muchas veces en el Discord está, no sé, Tirapeos 99 y nombres, digamos, muy random que pues uno no identifica de quién es esa cara. Y digamos que nos conocimos al principio, nos dimos pues a conocer ya como capitanes. eh, que el capitán era, pues habíamos dos, que soy yo y un compañero de Chile que se llama Daniel, que es como de cripto. Cuando fuimos a conocer el Game Arena, pues yo creo que les comenté un poquito, pero fue algo, un choque, pues, en el sentido de que es raro no ve, yo nunca había jugado pues un CTF en un lugar tan, se escucha raro, pero tan profesional, ¿cierto? O sea, se sentía muy profesional el ambiente porque llegabas, pues te decían como, ah, tú eres aquí, este es tu uniforme, pues, ten tu escarapela. Ustedes, cuando ya estabas ahí, es como no puedes pasar esta línea, porque de esta línea por acá ya es del equipo de Europa, de esta línea por acá ya es del equipo de Asia. Pues la idea no sí, pues con todos los que hablaba, digamos, eran muy profesionales
Estuvo muy, muy bacano. Había pues gente tomando fotos todo el tiempo. También es eso, pues personas que iban tomando fotos para lo del evento, para estar cubriendo. El evento se cubrió en vivo también, o sea que todo el tiempo, digamos, había un cubrimiento en vivo por YouTube. Entonces el primer día después ya de toda esa parte de la farándula, de todo ese shock, pues por así decirlo, ya empezamos pues a verificar conexiones y accesos, que la idea era pues conectarnos a VPNs para poder acceder a, digamos, a los retos que teníamos ahí. Al principio hubo algunos problemas, como en todo, ¿cierto? Que a veces se cae el internet, pero digamos que allá solucionaron muy rápido. O sea que pues también hubo una respuesta muy buena cuando se presentaron inconvenientes, que realmente en varias partes del equipo se presenta, pues en partes del CTF se presentaron inconvenientes, pero se solucionaban muy rápido. Digamos que la comunicación era muy clara con los canales que se tenía, que es principalmente Discord, pues un canal de Discord donde mostraban todo. Eh, ya, pues igual también, ya el día 2 pues después de todo este reconocimiento que hicimos, que todo funcionara, empezamos con el Jeopardy, ¿cierto? Como les dije, todos los equipos, o idealmente estábamos en una estrategia. El año pasado, digamos que fuimos, como digo, somos un equipo inmaduro en que no tenemos tanta experiencia como otros. Este año, pues ya empezamos a intentar implementar un poquito más de estrategias, como, cuándo vamos a hacer el cambio y en qué momento, pues, va a estar el cambio. Digamos que esa parte, pues, principalmente nos la dejaban a nosotros, a los capitanes, que estuviéramos viendo cómo iban todos y, digamos que, pues, pedir la reunión y, pues, obviamente nosotros pedíamos la opinión de los entrenadores cuando podíamos. Pero eso era como la estrategia como equipo. Ahora, el Jeopardy, pues, este año tenía, pues, reversing, todas las categorías normales que mencionó Oscar y además tenía una rara que es pues como algo que no, yo nunca había visto, que es como lo de arreglar el Active Directory, que era una, digamos que era como agregar, para agregar el Blue Team también al equipo. Creo yo que es como el por qué se hizo esa parte. Mi categoría era principalmente reversing. Mi compañero era alguien de, pues el que iba con mi categoría, que es de reversing, pues con el que más hablé en su momento, porque el día de Jeopardy, realmente con el que más hablas es con el compañero que vas de tu categoría o con los que están, digamos, compartiendo categoría contigo. Es un compañero de Brasil. Entonces, digamos que en ese sentido yo pensaba al principio que de pronto iba a haber un problema de comunicación entre él y yo, pero claro, pues al final el inglés, el inglés fue lo que nos tocó pues a los dos utilizar como para comunicarnos bien, aunque él igual entendía cositas en español si uno le hablaba lento, y si él hablaba lento en portugués, pues yo también podía entender más o menos a lo que se refería. La reunión con los coaches. Otro ejemplo de cosa muy profesional. La reunión con los coaches tenía que ser solo en inglés y tenía que ser con una persona del staff presente todo el tiempo, porque si no, pues para evitar que hubiera trampas, que los coaches de pronto nos dieran información privilegiada o que no se podía dar, no sé, de pronto si ellos estaban resolviendo también el reto, o que nos dieran pistas o alguna de esas cosas, ¿cierto? Pero realmente la reunión con los coaches ayudó pues, a ver cómo el punto de vista que ellos tenían, que es una vista, digamos, más fría, y cómo ven ellos que vamos. Digamos que el primer día estuvo bien la reunión de los coaches, en el sentido de que nos permitió pues ver que había un compañero que estaba como enfermo, solicitar como ayuda del coach pues para ese compañero que estaba enfermo. Y en cuanto al trabajo en equipo, si bien trabajamos en equipo mejor que otros años, igual todavía nos falta un buen camino por recorrer en esa parte, especialmente en este del Jeopardy. Creo que todavía podemos mejorar mucho la comunicación que tenemos entre todos. El tercer día, ya el ataque y defensa, mi día favorito. Es el día, es algo que uno normalmente no hace, que uno no hace normalmente desde la casa. Digamos que aquí en Latinoamérica es raro un ataque y defensa, o al menos yo no conozco un ataque y defensa, pues como tal, que sea muy abierto. Generalmente, como saben, los ataques y defensas tienen que ser en el sitio. Hay, creo que hay un CTF que sí se puede online, que es ataque y defensa, pero no es lo común. Igual. Este año, en general, nos fue mucho mejor que el año pasado. ¿Por qué?
porque este año los roles que todos tenían estaban mucho mejor delimitados. Digamos que el año pasado se hizo un intento de limitar estos roles, pero primero, como no teníamos, digamos que todavía teníamos problemas de comunicación, de pronto todos no teníamos muy claro qué era un ataque y defensa porque no es lo común que juguemos. Entonces, digamos que sentíamos, pues había un poquito más de inseguridad. Este año estuvimos más preparados en el ataque y defensa, tuvimos, digamos, las cosas funcionando, las herramientas funcionando un poco antes que años pasados. El ataque y defensa, realmente las estrategias y las cosas y las herramientas, a mi forma de verlo, se tienen que hacer pues con mucho tiempo de anticipación porque digamos que si uno no está acostumbrado a ese rol, es más normal que no sepa qué hacer en ciertos momentos y pierda tiempo no haciendo nada. Y pues no, realmente uno en un ataque y defensa siempre tiene algo para hacer. ¿Por qué? Porque los otros equipos siempre te están intentando atacar o de pronto tú puedes encontrar un bypass de una protección que están haciendo los otros equipos. Esta vez la estrategia que tuvimos nosotros era concentrarnos al inicio mucho en atacar porque se premiaba pues bastante los puntos y luego creo que a mitad del CTF pues ya empezar a ver quién estaba cansado y hacer cambios, pero ya enfocarnos un poquito más en defender. Entonces mi rol específico como miembro del equipo era y parchando y coordinando pues como capitán. Además de parchar, también estaba haciendo exploits, creo, y atacando. Entonces, digamos que uno sí pone un rol, pero siempre tiene que tener algo más transversal, porque a veces, digamos que hay roles o digamos que partes que se sobrecargan, pero no es todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, al principio del CTF, pues, no, uno no va a parchar, porque no hay nada que parchar, porque no se ha encontrado nada. Pero mientras avanza el CTF, pues ya hay que empezar a parchar. Lo mismo para las personas que hacen exploits, etc., etc., ¿cierto? Atacar o defender. Esa es la pregunta más complicada, porque depende bastante de el CTF y de cómo lo estén haciendo los otros equipos. Porque digamos que uno se puede concentrar en defender y robar los exploits de los otros equipos, pero eso no es tan buena idea, porque bueno, por ejemplo, este año Europa, pues yo les conté que ellos hicieron un truquito bueno. Ellos tienen una herramienta que se llama Suricata, ¿cierto? Suricata sirve para uno ver, digamos, paquetes de Wireshark, pues los backups, que paquetes de web, los backups, uno verlos, digamos, de una forma más organizada y rápida que tener que ir a abrir un backup y mirar el contenido del backup, sino que ya puede uno ver directamente los paquetes, ¿cierto? Nosotros utilizamos esa herramienta que se llama Suricata, pero eso lo hizo el team de Europa, porque ellos llevan mucho tiempo haciendo esto, ¿cierto? La cuestión es que ese programa tenía un error, un bug, pero que ningún otro equipo sabía y varios equipos utilizaban Suricata. Entonces el bug era que si se mandaba desde si el tamaño del paquete sobrepasaba cierto tamaño, pues en general, si pasaba cierto tamaño, el Suricata no iba a mostrar ese paquete. Y entonces digamos que lo que pasaba es que perdíamos flags y Europa ganaba flags, pero nosotros no nos dábamos cuenta de cómo. Entonces, digamos que esa parte de defender, de robar el exploit de otro es complicada porque si ellos logran tener como esa ventaja en nosotros, no, digamos que no vamos a estar perdiendo flags, que de pronto puede ser una vulnerabilidad sencilla. Entonces, digamos que atacar también es una parte importante. Entonces, al final no se puede descuidar ninguna de las dos en la forma en la que yo veo pues el asunto. Y ya finalmente lo del SLA, que es probablemente lo más importante, que es que si uno cae el SLA, probablemente pierda. O sea, es muy fácil, es muy difícil recuperar los puntos del SLA porque son muchos puntos que se le quitan a uno. O sea, son demasiados puntos que nos quitan. Para atacar, de hecho, ahora que recuerdo, pues también hay que hacer buena preparación. O sea, no es solo, encontrar la vulnerabilidad y ya, listo, no. Hay que tener en cuenta que en ataque y defensa, cada cierto tiempo, no sé, cada 120 segundos, se cumple una ronda, por así decirlo. Y entonces se renuevan las flags. Entonces aquí uno cada 120 segundos puede reunir una flag. ¿Qué significa eso? Que yo si encuentro en la librería no voy a estar manualmente todo el tiempo intentando obtener esa flag, pues porque no tiene sentido estar 9 horas haciéndolo así, cuando pues
podemos crear un exploit y encima del exploit no voy a estar tirando el exploit cada 120 segundos, ¿cierto? Entonces ya toca tener una granja de exploits. Entonces digamos que principalmente en atacar y defender al menos hay que tener una granja de exploits, que es donde todos los atacantes o las personas que hagan exploit van a mandar su exploit para que él esté, digamos, revisando y mandando la flag. Y tiene que haber pues varios mecanismos que podamos usar para defender, como Suricata, pero obviamente si se puede, pues no tan, digamos, sin mejor, una mejor versión de Suricata, por así decirlo, o otro programa que pueda hacer uno custom. Mejor dicho, hay que tener varias fuentes, por decirlo así. Y el SLA, pues no se debe perder. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos parchando, uno mandaba el parche, y digamos que el que está encargado de DevOps, pues para aceptar el MR, el merge, en el repositorio, pues uno tenía que apretar nalga y que eso no tumbara digamos, el SLA. O, pues claramente uno probara antes de mandarlo, pero había casos que era muy difícil probar porque había era que configurar reglas de firewall y cosas de ese estilo. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de cómo es la experiencia ya desde el lado del entrenador. Van a ver que no es tan entretenida como lo que mencionaba Adrián, pero igual tiene sus cosas interesantes. Bueno, digamos, el rol de entrenador inicia desde, bueno, cómo vamos a escoger el equipo. Entonces, este año teníamos dos preselecciones, una que era la A, que eran las personas que habían participado el año anterior, y B, que digamos, siempre se busca como ver si se puede incluir nuevas personas para el equipo. Eh, digamos, como no se tiene tantas personas en la parte técnica y, por ejemplo, los entrenadores tampoco saben de todo, entonces se buscó tener líderes por categoría y se buscó personas que fueran buenas en su categoría, así fueran jugadores. Y ellos empezaron a plantear diferentes retos y diferentes ejercicios para que se pudieran entrenar durante esas categorías. Entonces fue como se hizo un poco el entrenamiento. Luego se hizo un CTF de selección, que este es como de los errores que yo creo que más se carga del año pasado, y es que este CTF de selección fue un CTF general, donde no se estaba evaluando por categoría. Entonces, tener ese CTF tan general no nos permitió tener tan claro identificar las habilidades de los jugadores, a pesar de que me parece que llevamos un equipo bien armado, que se estaba cumpliendo con los roles, las personas que eran muy buenas. Creo que hay muchas cosas por mejorar tanto en el entrenamiento como en el proceso de selección. Ya durante el entrenamiento se planteaban CTFs, se buscaban CTFs interesantes y se ponían a jugar a todos como equipo, pero concentrados en sus categorías. En la preparación de la D, digamos, es complicado porque hay que tener una infraestructura. Este año incluso estamos analizando qué podemos hacer, a ver, para hacer algunas pruebas nosotros mismos, pero lo que hicimos, digamos, en AD fue conectarnos a los ambientes de prueba que presta el ICC, porque digamos, unos meses antes de la competencia, hay unas franjas de tiempo donde se puede conectar y ahí es donde todos los equipos plantean estrategias, miran cómo están funcionando sus herramientas, incluso pues algunos equipos, como acá teníamos digamos, muchos equipos incluso hubo hasta una discusión al respecto, porque había equipos que habían sacado web shells digamos, habían puesto backdoors en el código y con eso habían sacado web shells o podían ejecutar comandos en los contenedores. Y a partir de eso empezaron a enumerar mucho la red. Entonces, como que con esas cosas que se habían identificado les daba alguna ventaja sobre los otros. Entonces ahí hubo como un par también de discusiones sobre Discord, pero al final no hubo tanto problema porque, digamos, no había forma de ver cuál era el tráfico que realmente estaba llegando a las máquinas. Bueno, digamos esto en el tema de las pruebas, también es, digamos, cómo hacer esta convivencia en el equipo. A veces es complicado que todos se puedan unir o tener esas reuniones, o a veces las personas están ocupadas. Entonces, a veces sufrimos un poco acá porque otros equipos incluso hacen sus bootcamps o van presencialmente a algún lugar y se conocen meses antes o llevan un periodo largo de trabajo. Entonces, nosotros casi que como equipo llegamos a conocernos ya es a donde es el ICC. Entonces, también sí se puede fortalecer más en esto, que se sienta más un equipo a la hora de llegar, lo que sí Adrián, de que tener un equipo más maduro, también en este tema de comunicación, saber las habilidades de cada uno, que el mismo equipo sepa, él es bueno en esto, él es bueno en esto, pues ayudaría mucho también a mejorar esta parte. Bueno.
Luego de que ya se hizo el proceso de entrenamiento, luego de que se está ya, se tiene que escoger cuál es el roster del equipo, cuáles van a ser los jugadores que van a participar en cada día. Entonces acá lo primero, cuando llegamos es conocer, convivir un poco con el equipo, es, digamos, ponerle una cara a ese alias de Discord que no sabemos quién es, ponerle una cara y pues hablar un poco con cada una de las personas. Bueno, viene una selección de jugadores. Al ICC van 17 jugadores, pero cada día pueden jugar solo 15 personas. Entonces, solo hay que tener dos suplentes. Entonces, hay que mirar cuál es la forma de que, dependiendo del día, se tengan las habilidades necesarias y también saber que se tienen dos recursos disponibles, que son los suplentes. Entonces, digamos, este año los suplentes nos ayudaron primero en este caso de que había una persona que estaba enferma y lo otro es que, como mencionaba Adrián, uno no va a estar 9 horas concentrado. Entonces uno va a llegar un punto en que hay jugadores que ya hicieron lo que tenían que hacer, digamos, resolvieron los retos de su categoría. Ya iba a ser más complicado que pudieran ayudar en otras áreas. Entonces ahí es donde los suplentes pueden, una mente que entre fresca o para atacar categorías donde al final, al principio no estamos tan concentrados. Entonces es como jugar un poco con esos recursos que se tienen y cómo escoger el mejor equipo. Y el equipo no va a ser el mismo el día 2 que el día 3 porque puede que haya personas que no tienen, digamos, no iniciarían en la parte del Jeopardy porque estamos concentrados en sacar primero unas categorías y que luego entren, pero en la Attack Defense sí los necesitaríamos al principio porque o saben de scripting, o saben de DevOps, o saben de parchar vulnerabilidades, o son muy buenos atacando ciertas cosas, o tienen otras skills. Entonces, no necesariamente la selección de un día es la misma selección del otro día. Son a pesar de que todo se basa en saber de ciberseguridad y en tener skills de criptografía, de pawning, de explotación de web, de reversing, igual hay otra serie de skills que también hacen parte, que hacen falta para cada uno de los días. Entonces, también es cómo se da este manejo de los suplentes. ¿Qué hacemos los coaches durante el evento? El día uno, al menos el primer día, nosotros podemos estar ahí cuando ellos están seteando, revisando conexiones. Entonces es como mucho, bueno, todo el mundo se conectó, quién tiene problemas. Recuerdo que ese día había como un switch que no estaba funcionando. Entonces, como coaches, para que ellos estuvieran como concentrados en lo suyo, tocaba ir a decirles, hey, no está funcionando esto, ayúdenos. Al final fue un error de un cable mal conectado, pero ese tipo de cosas pasan pues ahí también por los nervios, pero también hay que estar como ahí pendiente de eso. El día 2 como es el Jeopardy, entonces se plantea el equipo que va a iniciar y desde afuera, pues lo que estábamos haciendo era como, bueno, viendo los puntajes, viendo por los nombres de los retos, nosotros no teníamos acceso a los retos, más o menos ver qué categorías estaban resolviendo para que tener algún tipo de información cuando se iban a tener reuniones con los capitanes, porque en las reuniones con los capitanes podían estar los dos capitanes y dos entrenadores. Entonces, en estas reuniones era más para, bueno, cómo está el equipo, cómo se están sintiendo, hay alguna persona que siente que no está avanzando. Si esa persona no está avanzando, bueno, entonces tengan en cuenta que tenemos estas dos personas que su fortaleza es esta o su fortaleza es esta para que puedan entrar en el caso de que lo consideren necesario. Como ayudarles a plantearme esas estrategias. En las reuniones con los entrenadores no se puede discutir ningún detalle técnico, es más temas de estrategia. El día 3 me pareció más interesante desde la perspectiva de coach, porque primero se plantea una estrategia. Nosotros, como habíamos hablado, nosotros teníamos la estrategia, bueno, sí, al principio vamos a atacar, pero les insistimos mucho en cuidar el SLA, porque el SLA castigaba bastante. Incluso por eso fue que nos logramos distanciar en el attack defense, quedamos de quintos de algunos equipos, porque las personas que estaban encargadas del SLA están haciendo ahí una labor muy buena y tuvimos unos porcentajes de SLA muy altos al principio que nos ayudó a que no estuviéramos perdiendo casi puntos con eso. Entonces, primero plantear esa estrategia, pero ya era como tratar de recordarles cosas. Hubo un punto en que desde afuera, digamos, no sé cuál fue la perspectiva desde adentro, se había resuelto una flag, pero nosotros veíamos que no la estaban enviando. Entonces era como también recordando, recuerden que esos puntos que se pierden al principio no los vamos a poder recuperar. Entonces como que también recordaron esas cosas, porque en Attack Defense ellos tienen muchas cosas en la cabeza, entonces como tratar de recordarles ese par de cosas que puede que se les olvide. También estaba el tema de suplentes, cómo hacer mejor los cambios. Nosotros les dimos libertad a los capitanes de cuándo hacerlos. Nosotros les decíamos nuestra opinión, pero al final, al fin y al cabo, el que solicitaba el cambio era el capitán, no el entrenador.
Y como teníamos los puntajes, pues yo estuve con los otros coaches haciendo un poco ahí de programación, estuvimos haciendo algunos scripts ahí en Python para sacar un poco el análisis en vivo. Entonces estuvimos haciendo ahí unas gráficas de cómo estaban subiendo los puntajes, tratando de hacer un poco de predicciones y eso. Entonces también ahí como que nos entretuvimos ahí haciendo ese tipo de cosas mientras ellos estaban jugando. Bueno, los poseventos de cada día. El día 2 del Jeopardy, la verdad, a pesar, sí fue un poco desmotivante para los jugadores, sí se veía como las caras largas, porque tuvimos el último puesto, y eso, más que todo, yo creo que el golpe anímico ahí fue más porque no estamos de último, pero digamos casi al final de la hora, África resolvió un reto que otras regiones no había resuelto, entonces como los retos, mientras más solves tenga un reto, menos puntos da. Ese reto, como no tenía tantos solves, dio muchos puntos y ahí fue donde se pasaron. Entonces, como que ese golpe a última hora los tuvo un poco desmotivados durante el otro evento, durante el Jeopardy, pero igual pues acá cada día es una cosa y el día 3 digamos, en el Attack Defense, la comunicación, todo estuvo bien, todo el mundo lo logró hacer. Se mejoraron cosas, pues obviamente siempre se puede seguir mejorando, pero ese quinto puesto en el AE, pues es como una pequeña victoria que yo creo que todos nos llevamos de este año. Bueno, en evento general tuvimos el mismo puesto en la general, nos acercamos más a los otros equipos. En los años anteriores, digamos, esa distancia con los equipos que nos quedaban por encima era mayor. Puede que ahí juegue cómo se calculaba el score este año, puede que no, pero yo creo que, digamos, al menos esa mejora en AE es como esa victoria que nos llevamos de este año. Pero hay Igual ahí, cosas por Oscar, mejorar. Sí. igual ahí, Oscar, mejorar en lo de la habilidad de la E era que, digamos que los años pasados en el AD también quedamos de penúltimos. Este año, digamos que subimos un montón de puestos en el AD, siendo que realmente hay otros equipos que tienen más experiencia también en, digamos, en esa categoría. Pues al menos, digamos que las mejoras que se intentaron hacer esta vez, sí, digamos que tuvieron resultado y vemos que es un camino bueno para seguir por ahí. O sea que podemos seguir replicando un poquito eso, es la estrategia de este año. Correcto, sí, digamos es algo importante. Bueno, también hay que mejorar en las skills individuales, por eso es que este año estamos tratando de hacer las cosas diferentes. Como les decía, todas esas personas que ya no pudieron participar este año por la edad, los estamos incluyendo porque creemos en que ellos son las personas indicadas que nos pueden ayudar a mejorar esas habilidades necesarias. Bueno, temas de mejorar los procesos, mejorar tanto el comité como los coaches, entonces como que también nos llevamos esos aprendizajes, también recibir un poquito de feedback de los participantes, como que ese tipo de cosas se hicieron para ver cómo podemos mejorar. Bueno, eso, digamos, es todo sobre el ICC, pero, digamos, estando en Japón, había que aprovechar también para hacer un poco de turismo. Entonces, acá tenemos como una sección diferente donde mostramos un par de fotos del tiempo que estuvimos. Digamos, incluso dio la coincidencia que Adrián y yo nos quedamos una semana más, bueno, 4 días, no recuerdo cuánto más, y pues estuvimos yendo como a varias partes. Entonces acá como que les vamos a mostrar un poco de las fotos de lo que estuvimos haciendo. De hecho, estas son las, digamos que a todos nos dieron una medallita de gracias por participar. Digamos que fue pues un detalle muy, muy bonito. A mí no me dan una medalla desde que estaba en el colegio, entonces pues como que mucha nostalgia. El busito pues también queda como un recuerdo muy bueno porque pues tiene todos los figuritas, es como muy especial, digamos, estos dos detallitos que dieron pues de parte de la organización. Bueno, acá tenemos una foto de cerca donde nos estábamos quedando. Ese es el Tokyo Skytree. Pues digamos, es de las partes más famosas de Tokio y pues es una antena muy grande que siempre le ponen, la iluminan todas las noches. Nosotros estamos ahí como a un par de cuadras y acá también quedaba la estación. Entonces, casi que la vimos el primer día que llegamos, porque digamos el ICC fue en Chiba, se habla de Tokio, pero realmente fue en Chiba, que es muy cerca de Tokio. Esto fue una foto del Monte Fuji. Ahí, digamos, conversando, dijimos, no, es que hay que ver el Monte Fuji si estamos en Japón y hay que montarnos en el tren bala. Entonces, este fue digamos, un día que aprovechamos y fuimos a verlo. Y también algo que pasa es que el Monte Fuji por lo general casi no se ve. Entonces, también estuvimos de buena que le pudimos tomar una foto. Incluso fue
como de las pocas fotos que le tuvimos tomar, porque más tarde ya estaba nueva. Estuvimos en otros puntos, pero ya no se veía. Ya estuvimos visitando templos, porque pues lo que hay allá es templos para visitar, caminando por los templos, digamos que pues los templos, nos dimos cuenta, o al menos aprendimos que había varios tipos de templos, que son budistas y shintoístas, entonces digamos que depende del templo, pues digamos la religión o pues, lo que hacen ahí en el templo. Si no estoy mal, este pues de esta puerta gigantesca era shintoísta, creo, que es como que son más, digamos que en Japón, según nos explicaron, ellos están muy conectados pues con la naturaleza, que es algo pues que uno ha hecho mucho en la arquitectura, en la ciudad, o incluso pues cuando estuvimos por Chiba o cuando estuvimos pues ahí en Tokio, digamos que había muchas zonas verdes o digamos que siempre había cositas verdes, menos en Akihabara pues que es como la parte más central, pero es como el centro de Medellín, es Akihabara, pero lleno de cosas de anime y de figuritas y cositas pues de tecnología. De hecho, pues si a uno le gustan las cámaras, pues hay cosas muy, digamos que se ven que son de buena calidad y que no parecen tan caras, pues para lo que normalmente valen ciertos de esos componentes. Pero bueno, estos templos, sí, pues estuvimos en varios templos aprendiendo como de qué se hacían esos templos. Nosotros no tuvimos pues como un guía como tal, sino que todo fue gracias a nuestro amigo Google y Google Lens que nos ayudaba a traducir y a ver dónde estábamos. Entonces digamos que por ese lado también fue pues como un poquito aventura las cosas que hicimos. Bueno, acá también un poco de más fotos en los templos. Este es el mismo templo del Tori que estaba acá atrás, que hay como también un caso curioso es que este Tori creo que si no estoy mal decía que era como uno de los Toris más grandes de Japón. Entonces esto ya era como dentro del templo y pues la verdad muchos árboles, se veían también las personas haciendo cosas tradicionales, mucho respeto, mucho silencio, pues la cultura de Japón se respeta mucho al otro, entonces como que también muy interesante esa parte. Y Digamos bueno, acá también también, había, y las zonas pues también que no podíamos tomar fotos, pues digamos que también hay zonas que no se podía grabar ni tomar fotos, pues porque no sé qué le pasaba a uno, pero estaban los letreritos, pues no sé si de pronto si llegaba alguien y lo echaba a uno, pues no, digamos que no corrimos el riesgo. digamos esa es otra foto como en un restaurante, entonces mucho el arte japonés, los dibujos, todavía se ve muchas partes donde están las ilustraciones hechas a mano, entonces esto pues acá está también abajo como la traducción, esto pues como que era como una cometa de una deidad, bueno, ahí está un poco la definición y también acá como un poco la comida, explicarían ahí. Es que no me acuerdo qué es la de la izquierda, creo que es yakisoba. Digamos lo curioso, yo nunca había comido huevo crudo con fideos, primera vez, pero estaba muy rico, pues a mí me gustó mucho, digamos que tenía incluso, de pronto ellos estaban un poquito más adecuados a traer extranjeros y que no les entiendan, entonces tenían una hojita con las instrucciones de cómo comerse, digamos, el plato de la izquierda. Entonces te decían que cuando faltara más o menos el 30% revolvieras el huevo bien y siguieras comiendo, entonces digamos que estaba muy rico, recomendado si van. Y el otro, el de la derecha, yo sé que parece plátano, pero es anguila, anguila con arroz. Yo creo que lo más rico que nos comimos, además de los ramen y eso, yo creo que fue la anguila, que fue, pues que primero que nada está muy bien presentada, se ve muy linda, pues a mi parecer, y el sabor, pues prácticamente se le derretía ¿no? en la boca la anguila. Sí, ahí también, aparte del sabor y de la anguila, el restaurante también era un restaurante tradicional. Eso fue cuando estuvimos viendo el Monte Fuji y, digamos, había que quitarse los zapatos, era en un segundo piso, había que comer sentado, entonces también fue una experiencia muy, muy a la cultura. Y pues acá tenemos el ramen, que comimos ramen a más no poder, fuimos a sushi, pues algunas cervezas locales, eh, digamos ahí como también teniendo la experiencia gastronómica de esos días que nos quedamos más en Tokio. ¿Serán que algo más que agregar acá? Si no, pues que les gusta mucho la cerveza ya, que si hay cerveza, en todo lado hay cerveza y pues esta cerveza es como muy común allá por lo que, pues por donde fuimos siempre la tenían.
y siempre hay alguien tomando pues o pidiéndose su cerveza, entonces como que también me pareció la parte curiosa. También que los restaurantes eran muy especializados, ¿verdad? Uno no iba como a un restaurante, aquí vendemos ramen, sushi y no sé qué cosas, sino que aquí vendemos o ramen o vendemos sushi y uno termina de comer y chao. O sea, no era como que, uy, yo me voy a quedar a hablar un ratico, pues, o a, no sé, a chismosear o a hablar ahí, a hablar de qué vamos a hacer después. No, o sea, uno comía y ellos no te dicen, pero ya te miran como de, papi, ya es hora de salir. Entonces, pues también esa parte cultural me pareció pues bastante interesante. Sí, digamos, acá también recordamos esta imagen, acá está este té, que es el Oolong té. Tiene sus gente que les gusta, a nosotros la verdad no nos gustó. Incluso ahí pues ayudándonos un poco con el traductor lo pusimos a ver qué decía y decía como té caca de perro o algo así. Y la verdad sí, sí vimos por qué, pero pues dirá, no, es un té, pero no, el sabor, digamos, no es tan agradable. Bueno, eso es como todo lo que teníamos preparados para el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, Adrián. Paso la palabra a Ani. Oscar y Adrián, muchas gracias a ustedes. Recuerden escanear el código QR para que esta presentación pueda llegarles y también puedan participar por la Amazon Gift Card de $50. En estos momentos vamos a iniciar con nuestra selección, con nuestra sección de preguntas. Tenemos por acá nuestra primera pregunta. Chicos, ¿cómo creen que participar en eventos como el ICC puede impactar tu carrera profesional? Adrián, respondes vos, lo responde. ¿Cómo puede impactar la carrera profesional? Yo creo que puede impactar en el sentido de que como vas a un evento donde hay muchas personas interesadas o que tienen el mismo rubro que tú, pues conoces más allá de pronto de lo que ves en tu ciudad o de pronto lo que conoces más local, de pronto más allá de lo que estás viendo en tu empresa en este momento. Si eres de la universidad, pues conoces gente que ya labura, conoce gente muy buena en el área no sé, por ejemplo, de Asia o de Europa, que aunque son jóvenes, pues muchos de ellos tienen charlas que son, pues de hecho, muy buenas, ya sea de web, de reversing, de la categoría que a uno, digamos, le interese. Todos son muy tesos, digamos que no son gente que uno se va a acercar y ellos te van a ignorar o te van a escupir o algo, sino que pues te van, de hecho, a explicar muchas veces lo que hacen si uno se acerca a preguntar. O sea, es más como entonces, digamos que para esa parte del networking te ayudan mucho. No sé, por ejemplo, hay unos que son, creo que instructores de los de Europa, que son como de España, que ellos son como, pues uno les habla y ellos son reabiertos, te cuentan todo, pues te dan como feedback. Entonces, digamos que en ese lado te puede ayudar mucho en tu carrera profesional, porque puedes, primero, abrir los ojos y ver que, digamos, afuera hay gente muy buena y también, pues, hacer esos contactos que a veces, pues, sirven mucho. Pero para mí, pues, la experiencia más grande es abrir los ojos y ver esa gente tesa, pues, que también se ríen, que también se emborrachan, pues, que también toman cerveza, que se equivocan, que de pronto también tienen nervios de hablar con alguien que no habla el idioma de ellos. Entonces, digamos que de pronto ayuda mucho a botar ese miedo a eso y pues que te abre los ojos a que hay gente muy tesa y que uno se puede volver también así de teso como ellos. Es como lo principal para mí. Perfecto. Y tenemos nuestra última pregunta. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere clasificar para participar en el ICC? Bueno, yo sí que la respondo primero y después Adrián da como su consejo. Yo creo que lo primero es especializarse en un área, buscar como esa área que le gusta. Acá no sirve tanto hacer de todo, sino que, digamos, las personas que son realmente buenas y las que uno ve y tiene como referencia, como lo mencionaba Adrián, de otros equipos es porque se especializaron en esa área y, digamos, bajan a un nivel muy bajo, digamos, a mucha profundidad y por eso son tan buenos en eso. Digamos, mucha práctica, si uno quiere ser bueno en CTFs, tiene que practicar mucho, meterse en comunidades, tener equipos y tratar de jugar. Digamos, esos serían como los consejos que yo le daría. Por mi lado, pues depende del punto de partida que tenga. Digamos que si no tiene una categoría que le guste todavía, que la busque. Y pues para encontrarla, sí tiene que jugar al menos
digamos que en este momento ya es muy normal, no sé, pues hay demasiadas plataformas para uno jugar CTFs que están abiertas toda la semana o fines de semana, por ejemplo, el CTF de Fluid, jueguen el CTF de Fluid. Eh, También todos los fines de semana prácticamente, o sea, no conozco un fin de semana donde no haya un CTF en alguna parte del mundo y que uno lo pueda jugar. Entonces, lo principal es primero jugar CTFs, ver algo que les guste, ver qué categoría les gusta y pues dejarse absorber por esa categoría, porque todas las categorías tienen realmente demasiado que aprender. Y obviamente inscríbanse, pues estar pendiente, pues si es para participar en el ICC, pues estar pendiente de la comunicación que vayamos a hacer nosotros, que seguramente se va a hacer otra comunicación pues para el equipo del otro año, porque la idea y lo ideal es seguir participando en el evento, ¿cierto? Entonces estar pendiente por ese lado y mientras tanto ir jugando muchos ETBs, que seguramente eso les va a ayudar en el momento de clasificar. Finalizada ya nuestra sección de preguntas, damos gracias a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y grupos de meetups para que reciban información de nuestras próximas reuniones. Una feliz tarde para todos.